Los sustentos, cómo se inició hoy el debate, pero antes hablemos de una decisión importante luego del caos generado en el aeropuerto Jorge Chávez. La Fiscalía del Callao termina abriendo una investigación, Lore, por el presunto delito de omisión de funciones. Y atención, porque ayer tuvimos esta medida fiscal que probablemente se traduzca en requerir los testimonios de las personas que estaban trabajando en este llamado cortocircuito. Recordemos que la versión del gobierno fue un cortocircuito, fue un hecho fortuito. Y atención con lo que declara ayer el presidente del directorio de Corpac. Cuando hablamos de Corpac, hablamos de esta empresa estatal que administra aeropuertos y es la voz cantante en la aeronáutica civil comercial. Entonces, ayer tuvimos a este general FAP en situación de retiro, José Luis Barrios, compareciendo ante el Parlamento, ante la Comisión de Defensa. Mientras estábamos en el bloque, estaba él dando la cara y confirmó esta situación que incluso llevada a los expertos es algo muy complejo de creer, entender que así funciona. Sigue explicando que lo que generó un cortocircuito, lo que hizo cortocircuito, fue el choque de dos cables que afectó la fuente de energía que alimentaba tanto a las luces primarias, a las luces oficiales, como al sistema de emergencia. Bueno, secundario, porque de emergencia ya sabemos secundario, que no hay. A las luces de emergencia, porque así lo señala la reglamentación. Esto, nosotros hacíamos la comparación acá en el canal de que por lo menos tendrías que tener dos fuentes de energía, claro, para que funcionen. Si una totalmente no funciona, separadas de sí misma, claro. Exacto. Ayer un experto nos ponía el ejemplo de un departamento, de un edificio. Cuando se va la luz, claro, tienes una caja de luces de emergencia, sí, que se prende inmediatamente, que funciona a batería con una, claro, fuente una vida de útil, energía paralela a los cables de luz. Bueno, esta explicación fue la que se dio ayer en el Congreso, la explicación de que finalmente fue un cortocircuito que generó el apagón tanto en las luces primarias como en las luces secundarias. Pero por otro lado, el jefe de Corpac lo que dijo es que él tiene 20 días en el cargo, que los gerentes tienen 4 días en el cargo y que no pueden garantizar que una situación así no pueda volver a ocurrir, que están tratando de trabajar duro y parejo, bueno, para eliminar un futuro riesgo. Y ese contexto que das es importante, porque claro, la declaración sola, yo no puedo garantizar que no vuelva a suceder, puede entenderse de otra manera, pero claro, dice, yo acabo de llegar, ¿cómo te podría decir si esto no va a volver a pasar? Porque todavía no hemos revisado realmente lo que ha pasado. Y me parece bien que se abra una investigación, porque son las investigaciones, son los peritajes, son los análisis luego de la emergencia, los que van a poder realmente saber qué pasó, cómo sucedió y cómo prevenir que situaciones similares se repitan. Veíamos también el informe especial de nuestra compañera Stephanie Medina, que hablaba de las luces de emergencia que existen en aeropuertos de otras regiones. La regulación así lo manda. Luces de emergencia que no se prenden con la luz, no, se cargan con paneles solares. Imagínate. Entonces todo el día se cargan para que ante la emergencia, especialmente en la noche, pues porque estamos hablando, ¿qué hubiese pasado, Santiago, si esto no pasaba a las 5 y pico que empezó el problema, cuando todavía había luz de día, para que un avión que ya estuviera en proceso de aterrizaje estuviera descendiendo, y hubiese pasado esto a las 7 de la noche, a las 2 de la mañana? El avión que está en descenso, ustedes, es un avión, no es que simplemente agarras y le dices, no, gira acá. No puede hacer eso en plena penumbra. ¿Qué hubiese pasado con ese avión? Tremendo. ¿Te parece si escuchamos lo que dijo el presidente de Corpac ayer en el Congreso, asumiendo la responsabilidad, pero planteando un futuro no tan alentador? 20 días en el cargo tiene la persona que va a hablar a continuación. Es la nueva gestión que ha entrado. Como usted bien dijo, no sacamos la responsabilidad nosotros. Yo tengo 20 días en el cargo y los gerentes tienen 4 días. No es un tema de asumimos los pasivos también, y ese es un pasivo. Y por eso estoy dando la cara yo acá, explicando lo que ha pasado, explicando lo que realmente ha sucedido.
Y nada, a partir de ahora tenemos que trabajar duro y parejo para evitar que no solamente esa contingencia, sino que otras contingencias habrán. Que tendremos que comenzar a revisar todos nuestros procedimientos de seguridad. Nada, a partir de ahora tenemos que trabajar duro y parejo para evitar que no solamente esa contingencia, sino que otras contingencias habrán. Que tendremos que comenzar a revisar todos nuestros procedimientos de seguridad. Ajá, aquí tienes a la cabeza de la empresa estatal que administra aeropuertos diciéndote: no sabemos qué otras contingencias habrá. Más adelante dijo: tengo que ser franco, no puedo garantizar que algo así pueda ocurrir en un futuro cercano. ¿Y qué más habrá? ¿Y qué más habrá? Todo. Claro, él mismo lo ha dicho. Es una situación, Lore, no solo compleja, sino también que te hace pensar en cómo funciona esta corporación peruana de aeropuertos y aeronáutica, Corpac, ¿no? Porque todas las preguntas van hacia Corpac, más allá de que para el usuario la molestia y el reclamo directamente a la aerolínea, ¿no? Sí, resuélveme la situación que... Y se entiende, ¿sabe? De cara a toda esta gente, por ejemplo, varada en el aeropuerto, yo sé que los aeropuertos le corresponden al Ministerio de Transportes y Comunicaciones porque es una infraestructura esencial, pero por ejemplo, al que no lo he visto aparecer ni siquiera por casualidad es al gobernador regional del Callao, el alcalde provincial del Callao. No ha podido aparecer, hacer algún ofrecimiento para toda la gente que no tenga dónde quedarse, de repente hay algún albergue municipal, alguna coordinación, algún tema de desayuno, alguna gestión humanitaria de cara a la crisis que se reportaba en su región. Porque siempre hablamos del aeropuerto internacional Jorge Chávez que queda en Lima, pero en realidad queda en el Callao. Y faltaban manos, faltaba alguien que dijera: yo ayudo. Sí. Yo atiendo. Ahora te voy a mostrar cómo se movió el tema en las redes sociales también, Lore, pero antes, una declaración de un experto. Conversamos con el profesor Manuel Carpio Rivero de la Universidad del Pacífico, experto en cadenas de suministro, en operación a gran escala, que son las operaciones en los aeropuertos, y directamente decía: esto no ha sido fortuito, esto es una negligencia con todas sus letras. Vamos a escucharlo. No es un hecho fortuito. Está muy lejos de ser un hecho fortuito, es una negligencia. Pues yo lamento decirle que no pasa en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo tenemos aeropuertos que están regulados por justamente la Organización Internacional Civil que regula estos aeropuertos, que es la OASI. La OASI claramente indica que un sistema crítico en un aeropuerto, como lo es las luces, tiene que tener un sistema redundante, vale decir, duplicado, como tienen en los radares, como tienen los sistemas de navegación y demás. Así que no podemos llamarlo un hecho fortuito, es una negligencia. Clarito, ¿no? Y también concluía que no es la primera vez que Corpac tiene estos problemas, que la gestión en esa empresa estatal es de mala para abajo, y planteaba la situación de sacar del Estado a Corpac. Esto que también, Lore, puede abrir un debate, sobre todo entrando a la época electoral. Ya hemos visto lo que sufren las empresas estatales. El caso de Petroperú es un gran caso de una empresa estatal que funciona mal. Corpac también tiene una situación de solo malas noticias en los últimos meses. Recordamos sobre todo febrero, cuando hubo esta situación de demoras en los vuelos porque los controladores aéreos decidieron espaciar más los vuelos por supuestamente falta de turnos para cumplir con esa labor, ¿no? Y ese es el tema pendiente, ¿no? Porque Corpac parece hoy en día como esa olla de grillos que destapas y empiezan a salir y no sabes cómo cerrarla o cómo contener la emergencia. Hoy ha pasado algo inédito, ¿no? Que es el tema de las luces. Es algo que probablemente nadie podía anticipar. No que suceda, porque yo insisto, cómo funcionaba el aeropuerto en los tiempos del terrorismo, donde nos quedábamos sin luz un día sí y el otro también. Cómo así se logró evitar que le pasara eso al aeropuerto, porque todos los peruanos nos quedábamos sin luz. En Lima y Callao estaban sin luz a cada rato, por lo menos en los años del terrorismo. Y por otro lado, el tema de los controladores aéreos, ¿no? El tema de la segunda pista, porque la explicación de los vidrios suena como que poco creíble, o sea, que todo el problema se resuma a los vidrios, más aún por el comunicado del app, este hilo que hace extenso en X, donde explica que para empezar, con los vidrios antiguos, porque ya cambió los vidrios, con los vidrios antiguos volaron
entre que despegaron y aterrizaron 2 millones de personas, 14.000 vuelos ya. Claro, estuvo operativo por varios meses. Ya se usó la pista 2 para 14.000 vuelos. Exacto. Bueno, tienes esta situación de Corpac, una empresa que muchas veces es dominada. La plana directiva puede subyugarse ante los trabajadores agremiados en el caso de Corpac. Por eso hay una situación mucho más compleja en esta empresa estatal, Lore. Y será difícil revertir más allá de, qué curioso, ¿no? 20 días en el cargo, 4 días en el cargo algunos gerentes y les estalla a esta nueva plana de directores un caos tremendo, ¿no? Les estalla un problema. En 14 años no se malograron las luces, se malograron ahora, a nada de asumir esta nueva plana directorial. Será difícil revertir la mala imagen del país. Sí. En la red social TikTok, una de las redes sociales que más utilizan los peruanos, abundan los videos de lo que se vivió, de las horas no solo incómodas, sino para algunos de mucho dolor, como el caso de un ciudadano argentino que tenía que llegar al entierro de su madre. Vamos a ver lo que compartían los usuarios de las redes sociales, sobre todo en TikTok. Ya para mí es tarde, porque mañana a las 2 de la tarde la van a enterrar a mi madre, allá en Argentina. Y entonces yo quiero llegar antes de las 2 de la tarde para pedirme de mi mamá. Y hasta ahora no me dan ninguna solución. Bueno, claro, esto es algo que va a ser difícil de revertir, ¿no? La mala imagen del país ante el mundo. Es el tercer o uno de los 3 aeropuertos más importantes en Sudamérica, el Jorge Chávez, por su posición. No solo se vieron afectados pasajeros que llegaban o intentaban despegar hacia algún lado, sino también escalas, paradas técnicas que se hacen en la ciudad capital. Entonces, ha sido un problema enorme y, te digo, va a tardar meses en revertir esa imagen. Ojalá que aquí también, Lore, haya alguna explicación, porque es increíble pensar que de momento se sostiene la idea de que es un hecho fortuito para el gobierno, ¿no? Y sí, tú bien lo apuntas, ¿no? Qué curioso, justo tiene 20 días en el cargo uno, 4 otro, sucede esto que no pasaba en 14 años, podía haber sucedido y se pudo haber activado la pista 2, no se pudo, no quisieron, o hubo negligencia, como lo apuntaba el experto en el manejo, o ya ni siquiera hablemos de negligencia, hablemos de, pudo haber sucedido una mala praxis, alguien que hizo algo mal, hasta un sabotaje. ¿Quién puede saber a priori qué sucedió si no hay una investigación seria e independiente de por medio, donde no participe ninguno de los actores que obviamente no quiere salir como perjudicado? Una investigación de un tercero que pueda realmente saber qué pasó. La Defensoría también estaba tratando de encontrar información. Le estaban haciendo la camita al jefe de Corpac. ¿Por qué? En todo caso... Clave, Lore, será, fiscalía, testimonios, peritaje de el lugar que terminó haciendo cortocircuito. O sea, con esas imágenes, con ese testimonio de los expertos, porque el propio presidente Corpac dice que había un piquete de trabajadores para domingo. O sea, la tragedia ocurre en un día donde no tienes a todo el personal completo. Claro. En un día que es el domingo previo al inicio de la semana. La verdad es que y sucede me parece gravísimo. Pero sucede de día, que además no deja de ser un detalle gracioso. Justo la luz sufre un cortocircuito de día. 6 y 18 de la tarde. Todavía estaba de día, porque había gente que se había subido al avión a las 5 de la tarde y no pudo despegar su avión. En el paso de, digamos, la luz a la penumbra. La luz a la penumbra, claro. Justo no había ningún avión aterrizando, justo no había pasado. Entonces, no hay ciertos elementos que hacen sospechar. Y el tema de la pista 2, ¿no? Que es el tema pendiente. Y el tema de los controladores aéreos de la Fuerza Aérea. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? ¿Cuántos accidentes? ¿Cuántas huelgas? ¿Cuántos hechos? Además, la mala relación que tienen, por cierto, Corpac con LAP. Porque ese también acaba siendo un problema. Es claro total, que hay un divorcio grave que tampoco se traduce en un beneficio para los usuarios. Claro, cuando hablamos del AP, hablamos de la empresa privada que opera el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Corpac es la empresa estatal que administra o pone en concesión este terminal.